Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Belén Peñarrieta, soy estudiante de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda, sede Santo Domingo, y pertenezco a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. El día de hoy yo les voy a estar hablando acerca de las medidas de tendencia no central. Específicamente estaremos presentando algunos ejercicios dentro de nuestro Excel por cuanto a los cuartiles, deciles y percentiles. Para nuestro conocimiento, estas medidas de tendencia no central son aquellas que nos permiten a nosotros conocer otros puntos característicos de una distribución que en este caso no son los valores centrales. Entre otros indicadores se suele utilizar una serie de valores que dividen la muestra en tramos iguales. De esta manera, los cuartiles son los tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos que se encuentran ordenados en cuatro partes iguales, correspondientes cada uno de ellos a un 25%, como lo podemos observar en nuestra imagen. Y los tres puntos en los que se dividen corresponden al cuartil 1, al cuartil 2 o también denominado como la mediana y el cuartil 3. Dentro de esta presentación vamos a darles a conocer ciertos métodos para poder calcular estos cuartiles y indicarles de una manera breve cuáles podrían ser los resultados que ustedes pueden obtener con el cálculo de estos cuartiles. Bien, iniciamos con los cuartiles para datos no agrupados. Los pasos que nosotros debemos seguir para realizar el cálculo consisten en primer lugar ordenar los datos de manera ascendente, es decir, de los datos menores hacia los datos mayores. Calcular el cuartil 2, que también, como les dije, también es denominado como la mediana. Y finalmente calcular el cuartil 1 y cuartil 3. En este caso lo vamos a realizar con el cálculo de los tres cuartiles, pero también pues ya lo podrán realizar únicamente con uno de estos cuartiles, ya teniendo claro cuál es el proceso. El ejemplo que vamos a tomar para este caso se denomina, como lo pueden observar, calcular los cuartiles para las edades de los estudiantes del octavo ciclo de la carrera Administración de Empresas. Tenemos aquí en nuestra tabla todos los datos correspondientes a las edades de estos estudiantes, siendo una totalidad de datos de 31 estudiantes que dieron su información. Entonces, vamos a iniciar con la manera breve que nosotros podemos utilizar dentro del Excel, que es una fórmula que ya se encuentra prediseñada. Aquí tenemos una tablita en la cual hemos distribuido los datos. Primero que vamos a determinar cuartil 1, 2 y 3. Y este K sobre 4 lo que nos quiere decir es la posición del cuartil en base a los datos que se encuentran presentados. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Únicamente dividir el número de cuartil que nosotros debemos buscar sobre 4, porque como en este caso es cuartil, es 4. Para los deciles sería en este caso sobre 10 y para los centiles sobre 100. Pero en este caso sería sobre 4, entonces 1 dividido para 4, 2 para 4 y 3 para 4 que nos dan estos valores. Ahora queremos saber cuál es el valor específico que le corresponde a cada uno de estos cuartiles. ¿Cuál es la fórmula que nosotros utilizamos para este caso? Dentro de Excel es la fórmula igual cuartil, Excel, la seleccionamos y nos pide aquí la matriz. Entonces seleccionamos todos los datos de nuestra tabla hasta el final, sin considerar la suma de los datos que se encuentran ahí, que sería la totalidad de los datos que han sido otorgados. Esa no lo contamos. Punto y coma. Y seleccionamos el cuartil que deseamos conocer. Podemos seleccionar directamente aquí de la casilla que nosotros ya calculamos o a su vez, tal como nos pide aquí, el primer cuartil, el valor de la mediana o el tercer cuartil. Aquí vamos a sacar el primero, por lo tanto escogemos primer cuartil y le damos enter. Y realizamos el mismo proceso para los demás. En el cuartil seleccionamos los valores de la tabla. Punto y coma. Y el valor de la mediana. Enter. Y lo mismo para el tercer cuartil. Igual el cuartil. Seleccionamos la matriz. Punto y coma y el tercer cuartil. En esta tabla estamos observando entonces que nos indica que el cuartil 1 corresponde a 22, el cuartil 2 corresponde a 22 también y el cuartil 3 a 23. También tenemos otro método para poder realizar el cálculo de estos cuartiles, que sería de una manera un poco más manual, utilizando la siguiente fórmula. Para los datos no agrupados, cuando la totalidad de los datos que hayan sido dados sea par y también para la cantidad de datos que sean impares.
En nuestro caso nosotros vamos a utilizar la fórmula que podemos observar aquí para datos no agrupados cuando la n es impar. Bien, al igual que en el caso anterior, lo que hacemos es especificar qué cuartil es el que vamos a determinar, y aquí lo mismo lo volvemos a transcribir, 1, 2 y 3. Dentro de la posición, con esta fórmula vamos a determinar en qué lugar se encuentra el dato correspondiente al cuartil, o sea, el valor del cuartil. Y realizamos como nos indica la fórmula. Igual acá, en este caso es 1 multiplicado por n, que como sabemos n es 31, es un dato impar, 31 más 1, esto lo dividimos para 4 y listo. Aquí únicamente lo que hacemos es bajar la fórmula para las demás casillas, porque ya se estaría seleccionando el valor de K, es decir, el cuartil que queremos considerar. Aquí ya se seleccionó el cuartil 2 y mantenemos los demás datos porque sigue siendo el mismo número de datos, el 1 que corresponde a la fórmula y dividido para 4 que hace referencia a los cuartiles. Ya, ¿qué nos dice entonces esto? Que en la posición número 8 de los datos que yo tengo se encuentra el primer cuartil, en la posición 16 el segundo y en la posición 24 el tercero. Y lo vamos a verificar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el octavo, en la octava posición se encuentra mi primer cuartil y efectivamente es correcto, como lo podemos observar en nuestro cálculo directo. Nos dice que en la posición 16 se encuentra el segundo, entonces este es 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. En el 16 se encuentra la mediana y también corresponde a 22. Y finalmente el cuartil 3, que nos dice que es de 23, y lo verificamos según la posición que nos indicaba y efectivamente es 23. ¿Qué nos indica ahora estos resultados que nosotros hemos obtenido? Nos dice, considerando que en nuestro caso corresponde a las edades de los estudiantes del octavo ciclo de la carrera de Administración de Empresas. Entonces nos dice que el 25% de estudiantes son menores a 22 años. El 50% también hace referencia a 22, entonces podemos decir que es lo mismo. El 50% de los estudiantes son menores a 22 años. Y finalmente el 75%, que en este caso corresponde a los 23, podemos decir que son menores a 23 años. De esta manera, con el cálculo de estos datos por cuanto a los cuartiles, asimismo como las demás medidas de tendencia no central, nos van a permitir a nosotros inferir acerca de los datos que se nos hayan brindado por cuanto a una población o una muestra en este caso. Aquí podemos observar los resultados. También tenemos ahora el caso para los cuartiles de datos agrupados, donde nosotros ya tenemos una tabla con las frecuencias correspondientes a cada uno de los datos que se consideran. Los pasos para poder realizar el cálculo de estos cuartiles de datos agrupados es la siguiente: completar la tabla llenando en este caso la frecuencia acumulada. Seguido a esto es encontrar la clase cuartil, que esto también ya lo habíamos realizado en el caso de acá, ¿no? Y finalmente aplicar la fórmula. Ya en el caso que estamos tratando con datos agrupados ya tenemos que hacer uso de una fórmula. Ahora bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Encuentra los tres cuartiles de la siguiente tabla de frecuencias que muestra el tiempo de servicio de trabajadores en la empresa ABC. Aquí ya tenemos los años de servicios, la frecuencia de cada uno de estos datos que han sido seleccionados y tenemos que calcular la frecuencia acumulada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el primer caso simplemente igual al dato que ya lo tenemos aquí, y en la frecuencia absoluta acumulada lo que nos dice es que vamos a ir acumulando cada una de las frecuencias. Entonces la fórmula corresponde a esta más la frecuencia que tenemos aquí y las vamos a ir sumando, y este proceso lo realizamos para todas las que siguen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es verificar que esta última frecuencia corresponda a la sumatoria total de las frecuencias iniciales. Entonces hacemos una suma
y efectivamente concuerda. Ya, teniendo el primer paso que nos indicaba de las frecuencias acumuladas, lo que tenemos que hacer ahora es calcular la clase cuartil. ¿Cómo lo hacíamos esto? Aquí teníamos la fórmula y es la misma que vimos en el caso anterior. Multiplicamos en el caso de aquí el cuartil por el número de los datos y lo dividimos para 4 igualmente porque son los cuartiles. Entonces hacemos lo siguiente, igual a 1 que multiplicamos por n, y esto lo dividimos para 4. Lo mismo en el cuartil 2, solo que utilizamos 2 multiplicado por 55 y dividido para 4. En el cuartil 3, 3 multiplicado por n y todo esto dividido para 4. Ya, aquí en la clase cuartil ya tenemos la posición en la cual se encuentran cada uno de los cuartiles. ¿Qué es lo que hacemos con esto? En base a cada uno de los resultados que obtuvimos en la clase cuartil, lo que tenemos que hacer es ubicarnos dentro de la tabla nuevamente y al valor que se encuentre. Si encontramos directamente 13,75, ese sería el valor que le corresponda dentro de la tabla en las frecuencias absolutas acumuladas. Pero si no lo encontramos, vendría a ser el valor mayor a este número que se encuentre presente. Por lo tanto, estaríamos trabajando con esta fila de aquí y la seleccionamos. Ya, esto lo podemos ver igualmente aquí dentro de los pasos, ¿no? Luego en la columna F tenemos que escoger el primer valor mayor que la clase cuartil encontrada. Ya una vez que lo encontramos, nosotros tenemos que aplicar la fórmula que vendría a ser el tercer y último paso. Para agilitar un poquito el proceso, ya tenemos aquí transcritas las fórmulas que corresponden a cada uno de los casos. Donde tenemos, aquí podemos observar la clase cuartil que nos dieron los resultados de 13,75, 27,5 para el segundo y 41,25 para el tercer cuartil. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicarla directamente aquí en el Excel. Utilizamos la fórmula igual 8. Bueno, antes que nada expliquemos un poquito la fórmula. La fórmula consiste en el límite inferior, que vendría a ser, estos son los límites. El límite inferior vendría a ser el 1 y el límite superior vendría a ser el 8 dentro de la tabla. Aquí estamos considerando los años de servicio y así para todos y cada uno de los datos. Kn dividido para 4, como sabemos, es la clase cuartil, la que calculamos aquí arriba. Entonces esa parte ya la tenemos resuelta. Este FI-1 representa a la frecuencia absoluta acumulada que tenemos aquí, pero a la anterior. Este signo menos no es que le vamos a restar 1, sino que hace referencia a que se va a considerar la frecuencia acumulada anterior. Es decir, dentro de esta que nosotros vamos a trabajar, no vamos a escoger este 16, sino que el 9, porque hace referencia al anterior. Y finalmente esto se divide para FI, que es la frecuencia normal, que ya la tenemos aquí también, pero en esta sí se considera la de la fila. Y le multiplicamos por W, que en este caso significa el ancho que tiene dentro de los intervalos. Del 1 al 8 el intervalo vendría a ser 7, del 8 al 15 también es 7, entonces el ancho para todos estos casos vendría a ser 7. Una vez que ya transcribimos todos estos datos que les acabo de mencionar, tendríamos que el límite inferior para el primer caso que lo seleccionamos vendría a ser 8 y eso lo transcribimos aquí. Esto le sumamos el resultado que obtuvimos en la clase cuartil, que es esta fórmula pequeñita de aquí, K por N dividido para 4, que nos dio 13,75, ya pasamos el dato directo, menos la frecuencia acumulada anterior. Como les indicaba, seleccionamos aquí la casilla que vamos a trabajar, pero la anterior de la frecuencia acumulada no sería 16, sino que 9. Entonces ese 9 lo colocamos dentro de la fórmula. Lo dividimos para la frecuencia normal, que vendría a ser 7 dentro de la misma fila, que aquí la tenemos.
y esto lo multiplicamos por el ancho, que como les dije, para todos los casos en este ejemplo vendría a ser 7 porque es el ancho de los intervalos que tenemos aquí. Listo. Entonces, transcribiendo los datos tenemos el siguiente resultado. Igual 8 más 13,75 menos 9 dividido por 7 y esto lo multiplicamos por 7. Nos da un resultado de 12,75. Para el cuartil 2 realizamos el mismo proceso. Ya igualmente lo tenemos aquí en nuestra parte escrita y lo vamos a pasar ahora directamente a un cálculo en Excel. Igual a el límite inferior que seleccionamos en el segundo. Antes que nada, según los resultados de nuestra clase cuartil, se encuentra en 27,5. El automático superior de 27,5 vendría a ser 28. Entonces trabajaremos con esta fila de aquí y realizamos lo mismo. Ya. Entonces, el límite inferior dentro de nuestra fórmula vendría a ser 15. Y lo pasamos directamente aquí al cálculo. Sería igual a 15 que suma a 27,5 que vendría a ser el resultado de la clase cuartil, que lo tenemos aquí. 27,5. A esto le restamos la frecuencia acumulada anterior. Si la frecuencia acumulada de este caso es 28, la anterior sería 16. Entonces le colocamos menos 16 y esto lo dividimos para 12, que es la frecuencia de la fila que seleccionamos. Entonces verificamos y si es 12. Entonces colocamos directo mejor el 12 y le cerramos. Aquí me faltaba un punto. Le multiplicamos por el ancho. Entonces aquí, como les indicaba, también es 7 para el caso porque todos tienen la misma distribución. Y le damos Enter. Nos da un resultado de 21,71, que este ya vendría a ser el valor correspondiente al cuartil 1, el cuartil 2, y para el cuartil 3 realizamos el mismo proceso. Seleccionamos primero en base al resultado de la clase cuartil, nos dice que es 41,25. Entonces el próximo automático, el anterior, vendría a ser 44 porque es mayor. No se encuentra en 28, ni en 16, ni en 9. Entonces el 44 es el que se encuentra más cercano y es mayor que 41. Entonces seleccionamos ahora esta fila de aquí. Ya, con esta vamos a trabajar. ¿Qué nos pide primero? El límite inferior. El límite inferior en este caso sería 22, con el que estamos trabajando. Esta parte de aquí de la clase cuartil ya la tenemos resuelta, que nos da un resultado de 41,25 y vamos a ir pasando esos datos. Esto es igual a 22, que es el límite inferior, más 41,25, que es la clase cuartil, menos la frecuencia acumulada anterior, que en esta fila tenemos 44 y la anterior sería 28, menos 28, cerramos, esto lo dividimos para 16, que es la frecuencia de la fila, si está correcto, para 16, y todo esto lo multiplicamos igualmente por el ancho, que es 7. Ya, entonces aquí ya obtuvimos los resultados para cada uno de los cuartiles, cuartil 1, 2 y 3, donde nos indica que el cuartil 1, representado por un 25%, corresponde a 12,75. En los datos que nos pedía,
el tiempo de servicio de los trabajadores de la empresa ABC. Entonces podemos inferir que el 25% de los trabajadores de la empresa ABC tienen un tiempo de trabajo de aproximadamente 12,75 años laborando en la organización. Por otra parte, el 50% tiene una cantidad de años prestadas a la empresa ABC de 21,71 años y el 75% de 27,80 años. Estos serían la cantidad de años que llevan laborando dentro de la organización, y estos datos nosotros los podemos adecuar en base a las necesidades que nosotros deseamos solventar, o qué es lo que nosotros en realidad queremos representar mediante el cálculo de estos, sea el 50%, el 100% o el 25% que únicamente queramos representar. Listo, una vez que ya tenemos claro cómo resolver los cuartiles en base a los pasos que ya han sido presentados, ahora vamos a tener un poco más clara la idea de cómo resolver los deciles y los percentiles, que básicamente es el mismo proceso, únicamente cambia el hecho de que en este caso los deciles son valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales, en los cuales corresponde cada uno de estos a un 10%. Esta vendría a ser la principal diferencia en cuanto a los cuartiles. Aquí lo dividimos en 4 partes y acá se divide en 10 partes iguales. Vamos a ver ahora el proceso. El proceso para calcular los deciles también se conforma por 3 pasos principales. El primero, que concierne a completar la tabla llenando la frecuencia absoluta acumulada, que también aquí lo estamos realizando con datos agrupados. Es básicamente el mismo proceso. Lo que nos cambia en este caso es la clase decil, que aquí nosotros no lo vamos a dividir por 4 como en el caso de los cuartiles, sino que lo vamos a hacer para 10. Y también aplicamos la fórmula. Realizamos los mismos procesos. En este caso, para optimizar un poquito el tiempo, ya tenemos pasado los resultados por la frecuencia acumulada, que es el mismo proceso que realizamos en el caso anterior. Pasamos la primera frecuencia y le vamos aumentando, porque básicamente esto es a lo que se centra la frecuencia acumulada. Verificamos que el último dato sea igual a la totalidad de la suma de las frecuencias, que en este caso es 65, y en nuestro ejemplo aquí se considera el peso en kilogramos de los estudiantes de la unidad educativa Villa Florida, y nos pide interpretar los 4 primeros deciles. Como les indicaba, la fórmula incluso es muy similar. Lo que nos cambia, como les indicaba, es en esta parte donde nosotros ya consideramos la clase decil y no la clase cuartil. Cambiamos solo que es dividido para 10. Igualmente mantenemos el límite inferior, la frecuencia acumulada anterior y la frecuencia normal, y esto multiplicado por el ancho. De igual manera, aquí en esta tabla lo hemos presentado de manera resumida. Ya tenemos transcritos todos los datos que conciernen para poder llegar a este resultado. Como nos pide el decil 1, 2, 3 y 4, tenemos aquí ya pasada la información. Por el cuartil, en este caso el decil 1, 2 y 3, 4 que nos piden, tenemos las frecuencias acumuladas, las frecuencias normales, el ancho, el límite inferior para cada uno de los casos y el valor. Inicialmente lo que debíamos es calcular la clase decil, que ya tenemos aquí los resultados de cada uno de ellos, y en base a esto es que podemos ubicar los demás datos, dándonos los siguientes resultados. El decil 1 de 58,13, el decil 2 de 65, decil 3 de 70,94 y el decil 4 de 75, dentro de los datos que se nos dieron. También lo podemos realizar de manera manual, como les indiqué anteriormente, aplicando las fórmulas, que aquí podemos ver representado lo que se encuentra dentro de la misma. Límite inferior, la ubicación en la cual se encuentra el decil, en este caso, le restamos la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia, y esto multiplicado por el ancho. Todo esto para cada uno de los deciles que se nos solicita en este caso del ejercicio, y verificamos que los resultados son los mismos: 58, 65, 70,94 y 75. Y ahora vamos a hablar acerca de los percentiles. Como les indicaba, es el mismo proceso que nosotros utilizamos, solo que en este caso varía. El conjunto de datos serán divididos no en 10 partes ni en 4, sino que en 100 partes iguales, que es lo que caracteriza a los percentiles. También los pasos que se llevan a cabo son los mismos: determinar la frecuencia acumulada,
encontrar la clase percentil, que en este caso cambia, es dividido para 100, y aplicamos la fórmula. En este caso el ejemplo es el consumo semanal de fruta de los pacientes de un hospital y se pide calcular e interpretar el percentil 60 y 90. En estos casos van a variar mucho porque pueden pedirse diversos percentiles, no en su totalidad, con la finalidad de que nosotros podamos obtener cierto porcentaje que es de nuestro interés. Aquí realizamos mismo proceso, frecuencia acumulada, verificamos los datos, tenemos la fórmula y lo que hacemos es pasar únicamente, igual que en el caso de acá. Hicimos un solo cálculo pasando la información requerida. El percentil 60 vale a 60 y el de acá a 90, que son los dos que se nos solicitaron en el caso. Lo que tenemos que hacer aquí es ubicar el segundo punto que concierne a la clase percentil. Y esto que hacemos, multiplicamos el percentil, que en este caso es 60, por el número de los datos y esto lo dividimos para 100. Lo mismo para el caso de 90. Listo. Ya teniendo esto, nos ubicamos dentro de nuestra tabla a cuáles datos nos vamos a hacer referencia. Si nos dio en el resultado 48, el aproximado mayor sería este de 61 con el que estaríamos trabajando. Y aquí es 72, entonces el que sigue mayor vendría a ser este 74 y es con esta fila que vamos a trabajar. Listo. Entonces ya con esto pasamos los datos que se nos solicitan. La frecuencia acumulada anterior, la frecuencia de la misma fila, el ancho, que como les digo, para los casos se mantienen suponiendo que sea el mismo ejercicio. Aquí es 1,5 para los dos y el límite inferior, que aquí sería 3 y en el otro 4,5. Todo eso lo podemos verificar dentro de nuestra tablita y se procede a hacer los cálculos respectivos según nos indica la misma fórmula, que aquí en Excel esto es lo que nos favorece utilizando esta tabla, que únicamente vamos a seleccionar cada una de las casillas y colocarle los signos que conciernen en este caso. Y nos da un resultado de 3,53 para el percentil 60 y 5,77 para el percentil 90. ¿Qué resultados obtenemos con esto? Podemos inferir que semanalmente el 60% de los pacientes consume como máximo 3,5 kilogramos de fruta y el 40% restante consume más de 3,5 kilogramos de fruta. ¿De dónde obtuvimos esta información? Considerando que el percentil 60 fue el que nosotros estamos calculando, donde nos dio este resultado de 3,5 o 3,53, un poco más especificado. Y por otra parte, por el percentil 90 podemos decir que semanalmente el 90% de los pacientes consume como máximo 5,8 kilogramos de fruta y el 10% restante consume más de 5,8 kilogramos de fruta. Eso sería por cuanto a los cálculos de los cuartiles, deciles y percentiles. Muchas gracias.